radiomujer.com.mx para el resto del mundo. Ahí puede estar escuchando el programa y también viendo la transmisión del video. Estamos cerrando la semana, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿y tú qué tal? También muy bien, ya terminando la semana, a gusto ya después de digamos como de esta pausa vacacional, ¿no? Que bastantes personas se tomaron algunos días y agarrar ritmo, otra vez que se nos vayan bajando los kilitos del Guadalupe Reyes, ¿no? Que por ahí se va diciendo que, bueno, nos llegan los excesos, por ahí estuvieron algunos programas justamente de eso antes de que pasaran las vacaciones. Y bueno, hoy estamos cerrando la semana con el segundo día de cómo se van depositando las frustraciones en los hijos. Ya hablamos de algunas cosas el día de ayer sobre las profesiones, principalmente sobre qué pasa cuando son pequeñitos los hijos, ¿no? Cómo se va viendo este tipo de cosas cuando son bebés los hijos y bueno, de alguna manera se van formando a nuestros deseos, les vamos poniendo sus nombres. A mí se me hace ahorita muy curioso, Gaby, cómo con toda esta televisión de la supuesta realidad que se está produciendo últimamente, vemos algunas cosas que de no ser por la televisión como que no nos hubiéramos enterado nunca. Por ejemplo, me vienen a la cabeza estos concursos de belleza de niñas, ¿no? Y ahí vamos a ver como en toda su expresión justamente esto de lo que hemos estado hablando en los niños específicamente. Si usted... es hasta un uso perverso, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que podríamos hacer un tema específicamente de esos concursos de belleza, porque bueno, es algo bastante curioso como que ahí se nos apaga el filtro de la censura, ¿no? Y de lo que debería estar dentro de lo moral o no. Pero bueno, ahí están, ¿no? Así como muchas otras cosas, también como estos programas de televisión de repente sobre asesinatos, que ya cada vez es como que al rato a la vuelta del serial vamos a ver, descubre al asesino, ¿no? Mientras nos estamos echando nuestras hojuelas de maíz, vamos a estar descubriendo al asesino y viendo quiénes son. Como que se hace demasiado público todo esto, ¿no? Pero como le digo, por la televisión también podemos darnos una invitadita, ¿no? Como un pedacito de la realidad de estas personas. ¿Qué pasa? Porque usted igual y se mantiene alejado de la televisión, le voy a decir que eso está muy bien. No se está perdiendo de nada de valor, para serle sincero. En estos concursos es muy curioso cómo a las niñas de 5 años, 6 años, creo que hasta 8 años, hay de todas las edades, pero es como un sector muy específico el que aborda la televisión. Se les va, digamos, como inscribiendo a concursos de belleza para niñas, pero uno podría imaginarse el concurso de belleza para niñas, así como las niñas, pues disfrazadas como una muñequita tal vez, o como Shirley MacTemple, ¿no? En alguna actividad inocente, ¿no? Digamos, ay sí, con su globito, con un paragüitas o con su perro, y entonces ¿cuál es la niña que es más graciosa, no? Y entonces esto sería un concurso de belleza, pero no, es un concurso con traje de baño y con unos usos en la ropa muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, los niños en esa edad pues están mudando de dientes, ya desde ver cómo se les ponen prótesis dentales para que se vean con sus dientes perfectos como si fueran adultos, maquilladas como si fueran adultos, haciendo ciertos bailables o ciertas actividades pues muy cargadas de un aspecto sexual y luego uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esos pedófilos, ¿no? Que van cazando a las muchachitas en sus escuelas, en sus casas. Los espectadores son mitad papás, mitad pedófilos. Ajá, sí, pues... sí, uno ve a todas las mamás, ¿no? Por lo general uno ve a todas las mamás aplaudiéndoles a sus hijas y los demás viendo el catálogo, ¿no? Un montón de señores medianeros de edad, de mediana edad, con una facha medio extraña y con unas cámaras con lentes enormes, ¿no? Pero, pues sí, es que llega a ser algo cómico, ¿no? De lo grotesco que se vuelve estas cosas. Pero ahí vamos a ver cómo ya hasta se han hecho artistas, ¿no? No artistas, se han hecho celebridades, más bien, ¿no? Ciertas personas en donde, bueno, vemos a la mamá sumamente obesa, exigiéndole a su hija que sea la más hermosa, que se lleve coronas, que actúe de esta manera, que actúe de la otra. Y las niñas, pues también ya partidas de la cabeza, ¿no? Ya actuando muy distinto de lo que uno podría esperar de una niña de esa edad. Y ahí vamos a ver cómo todas estas cosas se van depositando en los hijos. Pero bueno, ahí casi es como como estas láminas que a veces nos tocaba ir a comprar a la papelería, Gaby, cuando antes de que hubiera internet, que uno decía, quiero mi lámina de la independencia, y ya iba por su laminita y ahí venían todos los héroes de la independencia y una parte de la historia.
esos programas sería como una lámina de la frustración de los padres depositada en los hijos, ¿no? Todas las expectativas que hay, todo lo que se les pide, y los padres en contraste, ¿no? Vemos todo lo contrario de lo que uno podría esperar, tal vez, o más bien, no es de lo que uno podría esperar. Pero vamos a ver un contraste muy curioso, y estuvimos hablando justamente de eso en los niños, ¿no? Pero también esto va pasando cuando las personas van creciendo, no es algo que se les pase, no es como que ya pasaron sus 8 años y se acabó todo. Sí, eso. están libres, ¿no? Y ahí en esa manifestación de la que tú hablas está también como muy evidente cómo está depositada toda, en específico, la sexualidad frustrada de la madre, porque es la madre sobre todo la que está encima de la niña, y es como casi una especie de cliché. No creo, digo, es imposible hacer absolutos y hacer generalizaciones. Habrá madres que puedan ser como romper esta generalidad, pero por lo más común es que está la mujer a veces hasta mórbidamente obesa o muy obesa, y con esta niña que parece que es una cosa grotesca. Francamente no se ve lindo, se ve algo bizarro, una personita chiquita con los dientes ya como de adulto y estas sonrisas plásticas que hasta en un adulto se ven espeluznantes. Y bueno, el cabello ya moldeado y largo y pintado con rayitos o lo que sea. Y la mujer, todo lo contrario, ¿no? La mujer sin una capacidad de erotizar su propio cuerpo, de sentirse seductora, de nada. La mujer toda desalineada y toda preocupada por la niña, etcétera. Entonces ahí está como muy claramente depositada esta frustración en lo sexual de la madre, que bueno, se termina depositando a la hija todo esto, y por eso decía, ya es incluso un uso perverso de en estas vías de depositar la frustración. También hay otros tantos en donde madre o padre están excesivamente enterados o buscan estar excesivamente enterados acerca de la vida íntima de sus hijos, ¿no? Que si entran a la adolescencia y entonces, bueno, quieren saber con pelos y señales con quién salen, a qué hora salen, están, por ejemplo, y esto no es algo, a lo mejor a muchas de las personas que nos escuchan les sorprende muchísimo, pero es muy común, ¿eh? Están hurgando la ropa interior de los hijos, en el cesto de ropa sucia o en el no cesto de ropa sucia, hurgando en los cajones de los hijos, están como tomando cronómetro de cuánto tiempo están en el baño los hijos y qué estarán haciendo específicamente los hijos. Entonces, todo esto es parte, si te das cuenta, va del orden del morbo. La pornografía, ¿no? Que si están viendo pornografía, que no está checándoles el historial de búsquedas, ahora que con esto que ya es mucho más común de internet, y a ver qué ha estado viendo. Ha estado viendo pornografía, y se chutan todas las páginas, ¿no? Que están viendo los hijos. Esto es finalmente una forma en la que, ¿por qué ocurre esto? Ocurre si hay algo frustrado verdaderamente en tu vida, no es porque la vida se opuso totalmente a que tú pudieses conseguir eso. Claro que pudiste haber tenido obstáculos, y hay obstáculos concretos muy reales. Y claro que hay veces que es más fácil y hay veces que es mucho menos fácil para muchas personas y bajo muchas circunstancias. Pero si hay algo que está totalmente obturado y totalmente frustrado, es porque ahí hay una represión de uno mismo que se alía con toda la cantidad de obstáculos que puedo tener en el exterior y me hace imposible realizar algo. Entonces, si hay una gran represión, por ejemplo, en lo sexual, si hay una gran represión en algún área de mi vida, lo que va a pasar es que esto va a salir, esta pulsión va a salir, no desaparece por el hecho de que la reprimas, pero va a salir estrangulada, va a salir por otro lado, y en muchas ocasiones por el lado de los hijos. Tenemos un librito para obsequiar, se llama Hipnosis y Relajación Emocional. Si quieres participar, comunícate a los teléfonos en cabina y coméntanos cómo crees que se manifieste el depositarle la frustración a uno de tus hijos. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Y ya escuchó, tenemos un librito para usted por si se quiere comunicar y participar con el programa del día de hoy. Es un libro que se llama Hipnosis y Relajación Emocional. ¿Qué ocurre y cómo realizarla? Ya nos vino a platicar un poquito Francisco de Editorial Pax cómo es que está escrito este libro y muchos otros que le vamos a estar regalando a lo largo de, bueno, pues del año, porque nos trajeron muchos libritos. Si usted quiere participar, lo único que tiene que hacer es comunicarse a los teléfonos en cabina, que es el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o también lo puede hacer por el chat en www.radiomujer.com.mx y responder a la pregunta del día de hoy. ¿Cómo lo habías planteado, Gabriela? ¿Cuál es una de las manifestaciones de padres que están depositando sus frustraciones en los hijos? ¿Tú nos puedes platicar como, por ejemplo, estas niñitas, niños que tú veas, que tú conozcas, que a ti te haya tocado quizás? ¿Qué otra manifestación se te ocurre que puede existir de esto? Claro. Esto de las frustraciones, como le digo, el día de ayer lo estuvimos hablando largo y tendido con los niños, ¿no? ¿Qué pasa con las calificaciones? ¿Qué pasa con la apariencia de los niños? ¿Con los modales de los niños? Pero no es algo, como le había estado diciendo en el bloque anterior, que bueno, ya no somos niños y ya se acabó este asunto, ¿no? De querer depositar la frustración en los hijos. No, esto es algo que, bueno, va a estar ocurriendo a lo largo de la vida, siempre y cuando los hijos se presten como depositarios. Esto es una cosa interesante si lo pensamos desde un punto de vista en la dinámica que puede estarse ejerciendo dentro de la familia. Porque cuando somos pequeñitos, pues bueno, a nosotros nos dicen que deberíamos de ser buenos jugando fútbol, que deberíamos de ser bonitas y que deberíamos de traer ciertas cosas, y nosotros nos acabamos creyendo esto. No hay mucho más punto de comparación como para decir, bueno, no, mis padres como que están queriendo vivir a través de mí mismo, no es algo que vayamos a pensar cuando somos niños. Cuando ya vamos creciendo, cuando nos vamos convirtiendo en adultos, nos vamos dando cuenta de estas cosas simplemente porque ya conocemos a más gente, ¿no? Eso ya es suficiente como para darnos un punto de referencia diferente. Y también las personas de repente nos van haciendo señalamientos, ¿no? Personas que, bueno, gracias a nuestra buena suerte se toman la libertad de señalarnos algo. Nos dicen, oye, ¿no te parece como que te piden muchas cosas tus padres, no? ¿No se te hace como que es muy exagerado esto? Y ya de ahí nos podemos cuestionar, tal vez en ese momento, hasta ese momento nos pudimos cuestionar. Pero, ya como adultos, por eso es que le decía, tendríamos que analizar la dinámica que estamos viviendo dentro de casa. ¿Por qué? Porque si la dinámica, esta parte de la frustración en los hijos, ¿no? Es que pensemos un ejemplo muy común. Una madre que pierde al marido, ¿no? Por lo que sea, enviuda, se divorcian, era una madre soltera, y queda un hijo varón, o una mujercita, ¿no? Esto no habla de sexos, no tiene nada que ver ahí si uno tiene pene o no. Y la madre tiene esta idea, esta fantasía de cómo debería de ser una pareja para ella, ¿no? Cómo debería de cuidarla, cómo debería de preocuparse de su salud, cómo debería de preocuparse por sus necesidades afectivas y económicas, y esto se le pasa a los hijos. Esto se le empieza a querer cargar la mano a los hijos, ¿no? Porque tú me debes de cuidar, tú debes de estar al pendiente, tú debes de estarme comprando ropa, tú debes de cuidarme en la salud, tú debes de acompañarme a todos mis eventos. Y ahí nosotros, pues de alguna manera, como le digo, ya tuvimos algún punto de referencia, ya decimos, bueno, pues puedo ir con mi madre o puedo ir con mis amigos, ¿no? Podría ir a este lugar que yo disfruto mucho, podría ir con mi novia, podría ir con mi novio o podría quedarme con mi madre. ¿Qué es lo que voy a decidir, no? Nosotros ahí, de alguna manera, podemos ser parte de esta dinámica de una forma más o menos consciente. ¿Por qué? Porque mira cómo me quieren cuando hago esto. Mira cómo se regocijan cuando yo me dejo que me traten de tal o cual manera. Y esto no habla de un éxito. Déjeme le explico. No quiere decir que porque nosotros vayamos a satisfacer ciertas necesidades, entonces todo se va a volver maravilloso, sino que justamente la frustración se hace presente ahí. No es suficiente esto que tú me estás dando. Es que tú deberías de ser de esta manera. Es que tú no te debiste haber comprado esos zapatos. Debiste de haberte gastado ese dinero en la casa. Nunca va a ser suficiente. Y ahí es en donde ya podemos ver esta parte de la frustración, ¿no? Cómo es, no hay un límite y no puede haber un final feliz en esa historia porque esa exigencia no es para un hijo. ¿Sí ve? Es lo que estábamos diciendo el día de ayer también. Imaginemos que hiciéramos todo lo posible por cumplir las expectativas de nuestros padres. No va a haber un final feliz en donde se diga, ay, mira qué orgullo me da que mi hijo o que mi hija haya hecho justamente todo eso que yo le había pedido, ¿no? Porque ahora él o ella es esa persona que yo quise ser.
No, porque ahí ya entra otra cosa, ahí ya entra la envidia, ahí ya entra esta diferencia. Es imposible porque esa búsqueda en un principio era para nosotros mismos. Nosotros éramos los que queríamos ser así de exitosos, nosotros éramos los que queríamos ser así de guapos, nosotros éramos los que queríamos tener lo que ahora otros tienen. Y por lo tanto, pues no nos va a dar la misma satisfacción, es más bien como una consolación y aún así va a aparecer la envidia, van a aparecer los corajes y va a aparecer todas estas cosas. Y ya, como adultos, nosotros de alguna manera podemos llegar a decidir por tomar ese lugar, por sentirnos importantes, por, digamos, ahora sí, como lo había mencionado en un principio, volvernos depositarios de esta parte de la personalidad de nuestros padres. ¿Por qué? Porque a mí eso me asegura un lugar con ellos, eso me asegura un lugar en el mundo, en su mundo, y que a final de cuentas me quedo yo con esta expectativa, con esta fantasía de que es un mundo solamente de dos. Y que esto que hemos estado hablando durante estos 2 días no es que ocurra con todos los padres, en todas las relaciones de padres e hijos. Claro que está en la parte de toda esta expectativa narcisista, pero puede cobrar una forma monstruosa o puede cobrar una forma muy productiva. ¿Cuál es la diferencia? Lo que ocurre es que anterior a lo que conocemos como amor, está verdaderamente la capacidad de querer a alguien, la capacidad de amar a alguien, es algo complejo y es algo elaborado que no todos tienen, que no todos poseen, así como tal, así en su forma más, digámoslo, como evolucionada. Anterior a este paso está la identificación, que la identificación tiene que ver, los procesos de identificación tienen que ver tal cual con una forma primitiva de amor, una forma anterior al amor, y van más en un sentido, en un aspecto canibalístico. ¿Qué es esto? En un aspecto de querer comerte al otro. Yo quisiera que de las personas que nos escuchen piensen, ¿cuántos de ustedes, francamente, que no es indicio de, entonces tú nada más te identificas, no, pero cuántos de ustedes, sobre todo cuando se trata de personitas chiquitas, cuando te estás dirigiendo a un niño, ya sea tu sobrino, ya sean niños que están a tu cuidado, ya sean tus hijos, no está dentro del vocabulario algo alusivo a comer? Te quiero comer a besos. O estos chiqueos que son como beso, beso, beso y am, en la manita o las patitas, o es como ese cariñito que hace alusión a comer al otro, ¿no? Ok, esto es un rasgo, bueno, todos nosotros hemos pasado como por las distintas etapas y nos van quedando ciertos vestigios y nos van quedando como estas partes, ¿no? Por eso es que a veces es tan común que esté esta expresión como una expresión de cariño hacia alguien. Pero nos habla justamente de esta versión anterior, de esta versión de cariño que tiene que ver con tragarte al otro, con hacerte uno con el otro y tenerlo como totalmente dentro de ti, totalmente en tu control, que sea parte tuya. ¿Cuántas mamás no tienen la gran queja y su gran frustración a propósito de los hijos? Está formulada en la frase, es que el niño no me come, la niña no me come. Y el niño pues anoréxico, ¿no? O el niño verdaderamente lo que le ponga a su mamá en el plato no lo quiere y puede comer cualquier chuchería afuera, pero lo que le ponga a la mamá en el plato no lo quiere. Y es una verdadera frustración, es un verdadero sentimiento de no ser amadas, de no ser aceptadas, que se puede transformar muy rápidamente en rabia. ¿Por qué? Porque posiblemente la relación afectiva que se tenga con esta criaturita esté estacionada en esta etapa como menos compleja y en esta etapa más agresiva del cariño. Efectivamente, lo primero, como en nuestro primer paso que tenemos hacia querer al otro, lo que queremos es tragárnoslo, lo que queremos es tener lo que tiene. Acuérdate cuando hemos hablado, por ejemplo, de la envidia, que es esta parte es anterior a la admiración, no es como
mira qué admirable persona, yo quisiera lograr algo como esta persona ha logrado. No, es yo quiero tener lo que esta persona tiene. Ese es el aspecto canibalístico, y ese es un aspecto que cuando se preserva en la vida adulta, pues hace muchos estragos a los hijos, si es que esta persona decide tener hijos y bueno, pues es esto lo que sucede, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Vamos a ir a un pequeño corte. Antes te recuerdo, tenemos el libro Hipnosis y Relajación Emocional, qué ocurre y cómo realizarla, de José Ramón Ponce. Puedes comunicarte y participar. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y le recuerdo, tenemos un libro para usted si se quiere llevar este obsequio. Solamente tiene que participar con la pregunta del día de hoy. ¿Usted cuál cree que sea una de las manifestaciones de que los padres le depositen las frustraciones a sus hijos? Y ya nos están haciendo llegar algunas participaciones. Nos dice por internet Miriam, nos dice: buenas tardes, mi respuesta es que los niños se vuelven inseguros o se vuelven muy rebeldes. Esto es una cosa también interesante, Miriam, gracias por tu participación. ¿Qué es lo que sucede cuando todo lo que le decimos a nuestros hijos o a los niños que están cerca de nosotros, porque estamos hablando como exclusivamente de los padres, ¿no? De este papel tétrico que pueden hacer los padres para con los hijos. Pero ¿qué pasa con los maestros? Los maestros también tienen un lugar muy importante y de mucho poder en el desarrollo de los niños, y nos vamos a topar muchísimas veces con que muchos maestros, no importa en cuál sea el nivel en el que estén enseñando, van a tener este tipo de desplantes para con los alumnos, intentar depositar la frustración en ellos, digamos como quererse sacudir las propias frustraciones alrededor de su forma de enseñarnos. Podemos encontrar con maestros, por ejemplo, que se burlan de los alumnos porque no saben, ¿no? Y uno dice, bueno, pues no sé por qué no me has enseñado, no entiendo por qué debería de saber, o por qué te parece tan gracioso que no sepas, y por eso estoy viniendo a la escuela. Pueden haber maestros realmente mucho más sádicos que hacen una distinción demasiado marcada con los alumnos que tienen mayores capacidades y con los que tienen menores capacidades para aprender, y ahí lo que estamos viendo es justamente este otro como vía de escape, como si fuera una válvula de escape para la frustración. ¿Por qué? Porque entonces esas personitas no pueden defenderse como se podría defender un adulto, ¿no? Como un adulto podría mandarlo a freír espárragos en cualquier momento cuando hiciera uno de estos desplantes. Esto nos puede dar pie de repente a muchos problemas de aprendizaje en los niños, que nosotros de una o de otra manera no podríamos estarnos dando cuenta de cuál es el problema. No es que mi hijo no aprende matemáticas o no sabe español, y nos damos cuenta de que el profesor está haciendo un papel pésimo para educar, pésimo para educar, y el niño efectivamente acaba con una inseguridad terrible con todo lo que tiene que ver con la materia. ¿Por qué? Porque se vuelve un terror sexualizado para el niño. ¿Por qué? Porque el niño no nada más está pensando si puede o no puede aprender español, sino que también está ahí de paso la aceptación de ese adulto que él ve como una persona pues de poder, una persona importante con jerarquía. Y si todo lo que se intenta hacer resulta en una frustración, lo que va a pasar es que esa frustración para el niño se va a trasladar también a ciertas materias en su escuela, a ciertas áreas, y que, como le digo, tampoco es como para hacer un drama de todo esto, ¿no? Ay, yo sabía, la maestra lo trae de ojeriza. Ahí nosotros tendríamos que pensar primero en dos cosas. El niño debería de tener cierta fuerza libidinal para defenderse de ese tipo de embates de los maestros, ¿no? Darse cuenta, creo que no es porque yo no sepa, creo que es porque le caigo mal a este maestro. Entonces, pues bueno, ¿no? Pues ya traigo algo de desventaja, pues hay que echarle más ganas, ¿no? Hay que echarle muchas ganas, y de todas maneras saber que el resultado, pues en gran parte, pues está, digamos, muy relacionado con lo que esta persona opine de mí, y ni modo, ¿no? ¿Por qué? Porque así es en toda la vida. Eso pasa en todos lados, no nomás pasa en la primaria. Eso nos pasa en los trabajos, eso nos pasa en la familia, eso nos pasa con las relaciones de pareja, eso pasa en todos lados. Y entonces uno debería de esperar que el niño tuviera algo de fuerza libidinal para defenderse de esto, o al menos para llegar y acusarlo, ¿no? No le caigo bien a mi maestro, no le caigo bien a mi maestro, me quedo con la sensación de que a mí no me hace caso, de que a mí no me da como la atención que les da a otros compañeros, que me molesta, que me hace señalamientos sobre mi apariencia, sobre todas estas cosas, y eso írselo a decir a los padres, ¿no? Y que los padres evidentemente
ahí ya podríamos hacer algo, no ir a hacer un argüende y decirle a nuestro maestro en turno, ¿no?, que él debe de querer a los niños igual. No, sí darse cuenta y hablarlo con los niños, no para salir nosotros de papá o mamá cuervo para defenderlo de todos los terroríficos agentes que están ahí alrededor queriéndolo frustrar, sino hacerlo entender que así va a pasar, que uno también puede ir, si es una cosa que está llevándose al extremo, uno también puede ir a decir, oye, toma tu lugar como maestro, ¿no? Yo, tal vez no sea que te parezca muy retador o que te parezca pues más lento mi hijo, pero no hagas ese tipo de cosas, no es tu trabajo es educarlos, ¿no? Tu trabajo es que mi hijo también aprenda de ti. Pero esto más que nada en la plática con ellos, de poderles decir que así va a haber gente en todos lados y que nos vamos a encontrar en todos lados y que vamos a tener que aguantar y vamos a tener que hacer fuerza al respecto de esto. Entonces, si se fija, esta frustración muchas veces la podemos ver como eso que se dice, yo no veo quién me la hizo, sino quién me la paga. ¿No? A final de cuentas, alguien me tiene que pagar, alguien me tiene que hacer sentir poderoso, alguien tiene que ser el depositario de este coraje que yo traigo. Y ahí muchas veces nos vamos quedando con esta idea, y también para con los padres, ¿no?, de que lo que deberíamos de hacer es contraatacar, decirles a ellos sus verdades, hacerlos ver lo mal que están. Ahí, eso también es entrar en el juego. También eso es dar pie para que siga la frustración. Muchas de las veces, y la mayoría de las veces, la mejor alternativa es esquivarlo. Es esquivar este tipo de cosas. Así como estábamos hablando del papel que se puede tener en casa. Nos podemos quedar ahí buscando hacer esto, buscando tener ese sitio. Pero realmente la mejor, de las mejores alternativas que tenemos es renunciar. Es hacernos a un ladito y no seguirlo intentando. Claro, y otra de las claras manifestaciones de este depositar la frustración en los hijos y cualquier cantidad de malestares en los hijos es el medicar a un niño. Hay cualquier cantidad de papás, fíjate, hemos estado hablando de cómo es que se formula este deseo de tener un hijo, cómo es que los logros de los hijos van representando desde un aspecto saludable cierto orgullo a los papás y desde un aspecto más patológico pues estas ansias como de exhibirlo o presumirlo, porque en efecto, por supuesto que tienes un papel importante en la vida de tu hijo y por supuesto que los logros que tenga tendrá que ver, sí, en gran medida con las herramientas que tú le pudiste haber aportado, ya sea intencionalmente o más bien por omisión, ¿no? Digo, hay niños que se vuelven muy capaces justamente porque crecen en un ambiente tan desprovisto que la única estrategia que tienen es valerse por sí mismos desde muy temprana edad. A final de cuentas, los padres nunca dejan de tener un cierto papel, y esto hace que cualquier desperfecto, entre comillas, que presenten los niños, sea para los padres como una manera de quedar absolutamente exhibidos. Cuando están de pronto en la calle y entonces el niño empieza a hacer un berrinche y la mayoría de los papás se preocupan más por la vergüenza de que lo está haciendo en público y de que qué van a pensar de ellos y van a decir que son malos papás y que en verdaderamente poner orden al niño o en verdaderamente ver qué es lo que está pasando con ese niño, ¿no? ¿Por qué de pronto explota? ¿Por qué de pronto le pasan estas cosas? Entonces está este reflejo muy común de decir el niño está descompuesto, me vino roto, ¿no? Me vino defectuoso, que alguien lo arregle porque pues, evidentemente yo estoy haciendo todo bien, y el niño no responde, así que vamos a hacer algo al respecto. En un intento por tranquilizar al niño, así como de pronto vemos estos grandes berrinches que puede llegar a hacer un niño a propósito de que le compres, por ejemplo, un juguetito, que verdaderamente está fuera de lugar. Hay ocasiones en las que el niño puede desear mucho el juguete, a lo mejor el papá realmente está en una posición demasiado como de frustrarlo, y le dice que no, y bueno, quizás habrá padres que sí lleguen a invitarse a la reflexión de, bueno, pues nada de daño me hace, ¿no? Yo ya le había dicho que le iba a comprar algo, ahorita nada más está de mal humor, le dije que no para que se callara, en fin. Pero la mayoría de los papás acceden a este tipo de cosas como en un cállate rápido, ¿no? Como meter el chupón, como hace algo rápido para que deje de gritar, pero ándale pues ya, sí. Y de esa misma manera, a veces se opta por el medicamento.
ponerle alguna pastilla al niño para que ande muy dopado, para que ande mucho más tranquilo, y entonces yo ya me veo como un papá muy bueno porque el niño está muy tranquilo y no le da problemas al maestro y no le da problemas a los compañeros y no le da problemas a nadie. La cuestión aquí está en que, y me refiero evidentemente no a una condición fisiológica, sino a una condición que tenga que ver con la conducta. Lamentablemente se ha hecho demasiado, se ha esparcido estas nuevas cosas, estos nuevos déficits de repente, el TDA, yo creo que cantidad de niños han sido evaluados con TDA, y entonces los padres dicen, no, pues es que esto es algo neurológico, esto es algo que no tiene absolutamente nada que ver con comportamiento o educación, vamos a medicarlo. Esto es algo que tiene que ver justamente con esta necesidad de los padres de cerrar inmediatamente, de callar inmediatamente al niño, y que le hace mucho, pero mucho daño a las criaturitas, tanto físicamente como psicológicamente. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Si usted quiere hablar para inscribirse, para llevarse este obsequio que tenemos el día de hoy, hipnosis y relajación emocional, qué ocurre y cómo realizarla, solamente tiene que hablar a nuestros teléfonos en cabina o comunicarse por las vías electrónicas y responder la pregunta del día de hoy, la cual es, ¿usted qué piense que pase cuando los padres depositan frustración en sus hijos? ¿Cuáles serían las consecuencias de que esto se diera? Aquí tenemos el librito para que usted se lo lleve. Y ya tenemos otra participación, Gaby. ¿Qué nos dicen? Nos dice Santiago: cuando los papás casi obligan a los hijos a hacer cosas como meter a los hijos a un concurso de canto o de belleza, ¿se puede decir que es frustración de los padres? Podríamos pensar que así es, Santiago. ¿Por qué? Porque hay como muchas otras razones por las cuales ellos podrían o no podrían hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, podríamos pensar que algún padre viera que sus hijos pues son realmente tímidos, ¿no? Que realmente son como muy retraídos, y en un intento por quitarles los retraídos, un intento medio salvaje, déjeme le cuento, los empujan a este tipo de actividades. No necesariamente quiere decir que este padre esté cumpliendo con un deseo narcisista de que ellos sean los oradores más grandes del mundo, así como él hubiera querido ser, sino tal vez sea pues una manera, como le digo, medio bruta, ¿no? Muy brusca, de intentar que los niños se muevan de esa posición, de esa postura como tan retraída que los puede estar viendo. Puede ser uno de los casos, ¿sí ves? No quiere decir que para cualquier cosa que veamos obligados a los niños por parte de los padres a hacer esto o aquello, por ejemplo, tú te tienes que bañar 2 veces al día, ¿no? Y uno dice, ay Dios, ¿por qué 2 veces al día? Pues porque las bacterias y la mugre y los gérmenes se van acumulando y tienes que bañarte en la mañana y en la noche para que te mantengas así, no te vayas a enfermar. No necesariamente vamos a ver ahí una frustración de los padres, sino otro aspecto de obsesión, ¿no? De algo que se está viendo justamente proyectado en los niños y que evidentemente tendría un trasfondo inconsciente también muy relacionado con la relación que se lleva con esta criatura, pero no necesariamente la propia frustración. Podemos ver que los padres o las madres hacen rabietas horribles para este tipo de cosas, pero no quiere decir que porque los veamos frustrados se está depositando la frustración en ellos. Por eso es que estábamos diciendo algunos de los ejemplos, y tú también ya habías comentado, Gaby, cómo no siempre es esto lo que está sucediendo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de este tipo de cosas porque tiene que ver más con un deseo de los padres que con un deseo de los niños. Y es un deseo que no va enfocado a ningún área de su desarrollo. Otra cosa que podríamos ver es que tú tienes que meterte a la escuela, ¿no? Tú tienes que estudiar y el niño no quiere estudiar y va en la primaria o en la secundaria. Y uno podría decir, bueno, pues hay que dejarlo ser libre, ¿no? Que él tome sus decisiones. ¡No! ¡No! Todavía no pueden decir esas cosas. Y ahí es parte del trabajo de los padres sostenerse en eso. No. Tal vez no quieras estudiar hasta la universidad, pero por supuesto que debes de estudiar lo básico. Por supuesto que tú te debes de realizar en esta parte, porque si no, vas a ser un analfabeta. Vas a ser un analfabeta y no vas a tener las posibilidades suficientes para sostenerte en este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí fíjese cómo va hacia esta idea. Tú necesitas tener herramientas para sostenerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque tal vez ese abandono de la escuela constituya nada más el hecho de decir, pues es que yo no quiero ir a la escuela, me quiero quedar aquí, quiero salir con mis amigos, ¿no?
Otro niño podría decir, no, es que lo que yo quiero es trabajar ya. Ahí alguien como padre podría verse, dependiendo de las situaciones familiares y dependiendo del contexto de cualquier persona, podría decir, ¿sabes qué? No es necesario que trabajes. Para ti es más fructífero estudiar, así que estudies, ¿no? Así lo saques de panzacito si quieres, pero que algo aprendas, por favor, porque esa es la intención de ir a la escuela, que tú te vayas involucrando con todas esas materias, que vayas conociendo gente, que veas personas de tu misma edad y que por lo mismo, bueno, tengas esta oportunidad que da la educación. Otra cosa en donde podríamos ver esto, ¿no? En la comida, es que el niño no quiere comer, pues entonces nada más que coma puros dulces, ¿no? Que coma puras cosas que a él sí le gustan, que coma pizza, que coma solamente hot dogs. No, no, ¿por qué? Porque claro que lo podemos empatar con un deseo narcisista, ¿no? Pues yo no quiero que mi hijo se muera. Pues claro que no quiero que se muera, ¿no? Pero ahí ya va por un lado de su salud y por un lado de su formación, ¿no? No, puros hot dogs, ¿no? Puros dulces, ¿no? Debe de comer esto, que es algo balanceado y vamos a hacer algo para que te guste a ti, ¿no? Vamos a darles un sazoncito sabroso, pero tienes que comer más cosas porque si no, te vas a desnutrir. Te vas a desnutrir, no vas a crecer bien, te vas a quedar sonsos y uno les quiere decir cosas para asustarlos, pero debes de comer más cosas, ¿no? Y no es porque yo quiera. Ahí muy distinto sería esto te tienes que comer todo lo que yo te dé, ¿no? Todo lo que yo te dé es para tu bien. Y yo no te voy a dar nada que no sea para tu bien. Entonces todo lo que te vaya a dar, te lo tienes que comer. Te tienes que tomar estas medicinas, te tienes que tomar estos alimentos, tienes que comer tantas veces al día. Y ya se volvió una obsesión al respecto de esto. Y el niño, por supuesto, que se acaba sintiendo asfixiado en este tipo de situaciones. Y ahí ya podríamos verlo más por un aspecto narcisista de los padres, de querer tener en control a su hijo, que por un asunto de la formación. De salud, ¿no? Nos está preguntando Claudia, nos dice, ¿qué tanto debemos exigirle a los niños que cumplan sus tareas? ¿Qué es mejor, un regaño o una sanción? Fíjate, Claudia, aquí yo creo que antes que nada, cualquier comportamiento que se salga como de lo esperado, es antes tratar de evaluar, de que tú por tu parte puedas pensar y analizar por qué está pasando eso. Hay muchas veces que los niños, y justamente en este juego que se hace con los padres, a veces generan problemas, hacen o deshacen cosas para llamar la atención de los padres, porque esto les puede proporcionar a los papás la salida de desahogarse con ellos. Muchas veces cuando los papás están justamente en situaciones difíciles, como por ejemplo de separación, una situación económica comprometida y se están peleando constantemente, suele sumarse a esto el hecho de que el niño se empieza a portar muy mal, o en la escuela o en la casa empieza muy berrinchudo. También cuando se tiene un nuevo bebé, bueno, pues de pronto el niño ya sabe ir al baño y ahora otra vez lo tengo que llevar al baño, etcétera. Y esto tiene que ver con el hecho de poder atraer tu atención, o cuando hay golpes, por ejemplo, cuando hay un trato violento verbal o físicamente, lo hacen los niños en muchas ocasiones para proveerles esa descarga a los padres, porque los padres que golpean, una vez que golpean a los hijos, se desahogan, se descargan, y a veces ellos entienden que es algo bueno que pueden hacer por los papás, ¿no? Al menos desahogarlos, al menos permitirles la descarga. Entonces, antes, pensar qué es lo que puede estar provocando esto. Yo no sé si te refieras a las tareas de su escuela o a las tareas que le corresponden en casa. A veces, las tareas que les queremos adjudicar a los chiquitos son demasiadas y responden más bien a los nervios que traemos, ¿no? Como es que tiene que tender su cama siempre. ¿Por qué? Siempre cuando tengas tú una exigencia para ti mismo y sobre todo para otra personita, y más cuando es una personita chiquita, pregúntate por qué. ¿Por qué quieres que haga eso? Es que no saca 10. ¿Y por qué debería sacar 10? ¿Para qué? La verdad es que muchas veces nos quedamos en, pues porque se supone que así es, ¿no? Pero no tenemos una respuesta concreta. Es nada más por nuestras ansias, es nada más por nuestra frustración. Nos podemos justificar, bueno, es que yo quiero que sea un hombre de bien, yo quiero que sea una persona ordenada, que no vaya a ser... Y bueno, entonces realmente piensas que el hecho de que tienda o no tienda lo va a hacer un hombre mejor o peor, o que las personas que sacan 10 son mejores personas en la vida o nunca se van a volver rateros, asesinos, qué sé yo, y las personas que sacan 8, 7 son pésimas personas. Evaluar qué es de lo que está saliendo de mí, la exigencia o la tarea que yo le estoy imponiendo,
a partir de dónde viene, por qué es que el niño no lo quiere hacer, si es porque lo siente como una imposición, si es porque su cabeza está mucho más ocupada en otro lado, como en el hecho de que nos estamos separando, como en el hecho de que tiene un hermano más pequeño, etcétera. Y una vez que tú tengas una idea de qué es lo que pasa, explicárselo al niño, porque si a ti te cuesta trabajo cuando te preguntas ¿por qué será esto?, al niño le es imposible, le viene como una cascada de malestar y de frustración que no tiene nombre y que nada más puede manifestar en esos aspavientos. Regaños o sanciones van muy de la mano. Hay ocasiones, lo mejor es explicarles, hay ocasiones en que una sanción, un regaño es un tanto más violento, una sanción siempre tiene que ser acorde a lo que está haciendo. No es como, tú no haces tal cosa, entonces te voy a quitar lo que más te gusta en la vida, sino entre menos responsable eres, menos libertad tienes. Recuerda que el chiste es, en todas las situaciones, educarlos para que puedan ser libres, y para que puedan ser libres, tienen que ser responsables. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. A ver, José Luis, ¿quién se lleva este libro? Vamos a ver, se lo lleva Miriam G. Torres Macías. Muchas felicidades, Miriam, por llevarte este libro. Tienes que pasar a la torre de Promomedios de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde con una copia de tu identificación para poder recogerlo. Por el día de hoy y por la semana se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta el lunes.